historia peculiar. Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel 4, 4. Fíjese, cuando nosotros escuchamos unas malas noticias o escuchamos estas noticias de que mataron a un niño, de que lo atropellaron, de que lo dejaron ahogar, escuchamos noticias bien terribles, bien fuertes, nosotros tendemos a decir, Dios mío, nos compadecemos, pero quizás Dios quiere que nosotros no solamente nos compadezcamos, sino también que nos pongamos en el lugar de esa vida. Y hay veces que decimos, ay Dios mío, eso le pasó a tal persona, pero fíjate, a mí nunca me ha pasado. A mí nunca me han asaltado, a mí nunca me han hecho un carjacking, a mí nunca me han hecho tal o cual cosa. Pero cuando pasan situaciones que están fuera de lo normal, fuera de lo común, ¿verdad? Y ordinario que uno tiene en la vida, uno se da cuenta que no es que el Señor te cuidó a ti más que a los demás. Es que hay un propósito para cada uno de nosotros y Dios trabaja de una manera individual por cada uno de nosotros. Vamos a ver qué fue lo que pasó con este muchacho. Vamos a ir a segunda. ¿Dije segunda de Samuel? Ahora dije segunda, primero había dicho primera, ¿verdad? Segunda de Samuel 4:4. Y perdonen, segunda de Samuel, segundo libro de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Extiendas tu, Señor, bendición esta palabra, Padre. Bien, les voy a contar esto de manera tal que parezca como que un cuentito, pero realmente yo quiero que usted reflexione, ¿verdad? En esta lectura. Vamos a empezar con que Mefiboset era hijo de Jonatán y Jonatán era hijo de Saúl. Y ustedes saben que Saúl fue un rey que fue ¿qué? Deshecho, ¿verdad? Fue de la palabra no es deshecho, la palabra es vendido. Ajá. ¿Y qué pasa? Que David había hecho un pacto con Jonatán, que era su amigo del alma, ¿verdad? La palabra dice que Jonatán, David amaba a Jonatán como él se amaba a sí mismo. Entonces, cuando yo digo, si David se amaba lo suficiente, eso quiere decir que él amaba mucho a ese amigo, ¿verdad? Y él hizo un pacto con él de amor, ¿verdad? En términos de amistad. Y resulta que este muchacho Mefiboset, miren todos los traumas que tiene. Y les prometo que hoy nos vamos rapidito, nos vamos temprano. Él tenía un nombre que pudiese haber sido Meribaal, ¿ok? Pero entre los hebreos no era común, o era más bien común que se le diera un nombre en contra de los Baales, ¿verdad? En contra de los ídolos. Y entonces a él le cambiaron el nombre, Mefiboset. Pero cuando yo voy a lo que significa su nombre, me dice que Mefiboset es el que esparce vergüenza o destrucción. Antes, en aquella época y todavía hoy en día, pues la gente le pone nombres a las personas, ¿verdad? Según pues las tradiciones, ¿verdad? Antes si nacías en el día tal, pues en el día del San no sé quién, y pues le ponían el nombre Pancracio, nombres así, ¿verdad? Es raro. Mefiboset significa el que esparce vergüenza o destrucción. Y ahí me está diciendo de entrada que el nombre que él tiene es un nombre que le trae de cierta manera vergüenza a él y a los demás. ¿Ok? ¿A dónde él vivía? Porque no nos había dicho, ¿verdad?, a dónde era que él vivía. Él vivía en el Lodebar.
Y usted me va a decir, Yadira, y eso es lo de bar, eso suena como a una barra o un bar. Lo de bar significa tierra árida de tristeza y dolor. Por tanto, yo tengo que entender que Mefiboset estaba pasando por una situación sumamente difícil porque pierde a su papá y a su abuelo el mismo día en la guerra de Gilboa. Y ese mismo día, la nodriza, con él tan solo 5 años, lo deja caer y él queda lisiado. Cuando decimos que queda lisiado es que queda sin poder caminar. Vamos a ir a 2 de Samuel 9, del 1 al 13, para que escuchemos a ver qué fue lo que hizo David por amor a Jonatán y por la memoria de Saúl. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Bien. El que quiera estar puesto en pie. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo en la casa de David que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió el rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿y dónde está? Y Siba respondió el rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y miren las palabras de David, qué hermoso: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Podemos sentarnos, vamos a dejarlo hasta aquí y después continuamos leyendo. A mí me está tan y tan curioso de qué manera él responde. Porque fíjense, yo puedo entender que pueden haber personas, con problemas físicos. Nosotros en la iglesia donde estábamos, pues recuerdo que conocíamos a un hermanito que queríamos mucho, que daba clase, y él pues tenía un problema y caminaba, pues verdad, obviando. Pero nosotros le teníamos mucho amor. Y yo digo, fíjate cómo es la vida de Mefiboset. Mefiboset tenía una vida miserable, posiblemente llena de tristeza, porque nada más por su nombre, el que esparce vergüenza, es como que él se sentía que él tenía vergüenza, le daba a las demás personas, ¿ok? El lugar donde vivía me dice a mí que era una tierra árida de tristeza y dolor. Entonces yo digo, Mefiboset podría haber tenido mucho potencial, porque el hecho de que haya sido lisiado, yo no sé, ustedes conocen a alguna persona lisiada, alguna persona que no pueda mover sus extremidades, ¿verdad?, de manera correcta, no le hace menos delante de Dios. Amén. Pero David había hecho un pacto con su papá. Y él le dice que él quiere hacer misericordia. Porque la verdad yo haré misericordia. Les voy a leer en Primera de Samuel, primer libro de Samuel 18, 1 al 4. 18 del 1 al 4. Primero de Samuel 18 del 1 al 4. Para que usted escuche. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo.
Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él lo amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas ante su espada, su arco y su talabarte. Ahí usted puede ver cuál era, ¿verdad? Cuál fue ese pacto de amistad tan grande que tenía David con Jonatán. Él hizo, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la palabra, él hizo ese pacto con él. Y encontramos a un David que fue movido a misericordia. Yo creo que él recordó a su gran amigo y quiso honrar ese pacto de amor al querer saber si había algún familiar a quien él pudiese darle algún tipo de ayuda. Me está bien curioso, ¿sabe por qué? Porque quizá hayan pasado años desde que él hizo ese pacto, ¿verdad?, con Jonatán al momento en que está Mefiboset. No sabemos la edad que tenía, pero sí sabemos, ¿verdad?, que ya era adulto. Tienen que haber pasado años y yo me imagino que en todo ese tiempo, yo me imagino que Mefiboset decía, Dios mío, yo aquí sin poderme mover, necesitando a alguien que me ayude, alguien que me dé la comida, alguien que me bañe. Él estaba necesitando muchas cosas. Una vez se hace ese pacto entre David y Jonatán, se convierte en un deber y una responsabilidad. No es solamente un pacto, voy a hacer un pacto. Yo no sé si ustedes han escuchado en programas que son pseudo cristianos, no quiero decir que son cristianos totalmente, porque no lo son, ¿verdad? Que dicen que llame y pacte. Y ese llame y pacte es que usted llame y de chau. Porque esa es ahora la forma en que están haciendo los pactos la gente, no entiendo, ¿verdad? Pero así pasa. Ese pacto que había hecho David con Jonatán era un pacto de amor. Y era un pacto donde había un deber y una responsabilidad envuelta. Yo me imagino, y no me quiero imaginar, quiero inferir, que cuando David manda a buscar a Mefiboset tiene que haberse quedado con el ojo cuadrado. Él llevaba años mal, no pudiéndose mover, y de momento le dicen, mira, el rey te mandó a llamar. Yo imagino que él diría, ¿quién? El rey, David. Y él, a mí. No. Gracias. Imposible. Como yo le dije al Señor en un momento dado, cuando me dio una promesa, yo le dije, imposible. Y el Señor la cumplió. Porque uno no es el que mide, ¿verdad? La bendición uno puede aguantarla por unas cosas, ¿verdad? Pero uno no es el Señor es el que decide darte lo que Él quiere dar. Amén. Y yo intuyo que la cara de asombro de Mefiboset era de que, Dios mío, recuerden, tiene un nombre que lo tenía marcado. Tenía un lugar donde vivía que estaba marcado también. Así que, aparte de eso, tenía que recibir una ayuda para poderse mover. Así que vamos a ver, el que esparce vergüenza, vamos a ver bien lo que dice ese versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? A un perro muerto como yo. Yo no sé si ustedes han escuchado esta expresión antes, pero yo sí la he escuchado. Ese está como un perro muerto. Es una persona miserable, es una persona que no tiene valor. La gente se refiere así cuando quiere hablar de esas personas. Pero cuando tú lo dices de ti mismo, yo me quedo y yo digo, ¿cómo es posible que nos amemos tan poco que lleguemos hasta ese punto? Pero hay que ver y ponerse en los zapatos de Mefiboset por un momento. El mismo día que pierde a su mamá y a su abuelo, a su papá y a su abuelo, se cae, la nodriza lo deja caer y él se quedó marcado de por vida. Y estaba en un lugar que era un lugar triste, un lugar que era seco, dolor. Árido, era de dolor, ¿ok? Dependencia. Ya ustedes saben que
autoestima de Mefibosete era una autoestima que era nula, ¿ok? No tenía nada de autoestima. Él decía, bueno, pues, ¿quién es usted para que se fije en mí? Que soy un perro muerto. Y yo digo, wow, ¿de qué manera uno puede llegar a pensar de sí mismo de esa manera que uno diga que soy como un perro muerto? Pero fíjese, todo el amor con el que David lo trata. Porque cuando vemos el versículo 7, él le dice, no tengas temor. Fíjese, primero le dice, no, chill, relax, cool. Porque yo la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Y usted se puede imaginar lo indigno que se sentía Mefibosete, que no se sentía que tenía el valor suficiente para él merecer que el rey lo mandara a llamar. Y él lo trata con tanto y tanto amor, ¿verdad? Le habla con tanto cariño, porque él recordaba a Jonatán y recordaba ese pacto que había hecho. Ahora bien, si venimos a ver, haciendo un análisis cruzado, ¿verdad?, de referencia, podemos ver que estas acciones de David se parecen mucho a las que tuvo Jesús cuando habló de la parábola del samaritano. Vamos un momentito conmigo a Lucas 10, 36 al 37. Recuerden, antes que todo, cuando vamos a ver los evangelios, es importante explicar. Esta parábola nosotros la usamos al principio del taller que estamos dando los martes. ¿Okay? Y sabemos que, pues, en este caso... Lucas 10. Lucas 10, 36 y 37. Piensen ustedes que viene un doctor de la ley. Mire, los doctores de la ley a veces querían pillar a Jesús de alguna manera, ¿ok? Pillarlo en el sentido de decirle algo para que él dijera otra cosa. Porque querían, ¿verdad?, de alguna manera hacerle daño. Querían ver si lo cogían en alguna mentira, si lo cogían diciendo algo que estaba en contra de ellos. Pero es que no encontraban nada. En Lucas 10, 36 y 37, después que este doctor de la ley le dice, ven acá y ¿quién es mi prójimo? Porque estaban hablando, ¿verdad? Y viene Jesús hablando de la parábola del samaritano. Los que la han leído saben que... Perdón. Los que la han leído saben que se trata de una persona que se queda en un camino y quien viene a rescatarlo es el samaritano. Pero a lo que nos vamos a concernir ahora es el 36 y el 37 versículo. Dice, ¿quién pues de estos tres? Le dice Jesús. ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Mire, no es fácil hoy en día tener misericordia, porque la podemos hablar. Señor, ten misericordia, pero este samaritano no solamente cubrió sus heridas, limpió sus heridas, dejó el dinero pago en el mesón, o sea, él hizo una serie de cosas que fueron bien importantes. Y en este sentido, David se parece y es un prototipo de quién era Jesús. Porque Jesús vino a rescatarnos, a darnos una vida nueva. Jesús nos saca del lodebar. Amén. Amén. Nos saca del lodebar y nos lleva a corrientes de agua que saltan para la vida eterna. Quizás tú has sido lastimado, te has herido,
Recuerden que los que están heridos hieren. ¿Ok? Y Dios desea que tu sanidad sea completa. Amén. Para poder, ¿qué? Restaurarte. Tal y como lo dice Dios en su palabra. Vamos a ver en Lucas 23, 41-43. Lucas 23, 41 y 43. Fíjese la analogía que estamos trayendo y es interesante porque estoy tratando de hacerles una comparativa de la misericordia que tuvo David versus la misericordia que pasó en la cruz. Dice el versículo 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dígame usted, si no fue, si ese ladrón no se sentía, gracias, si ese ladrón no se sentía como se sentía Mefiboset, como un perro muerto, pero con la razón, porque él decía, ¿qué era lo que él decía? Pues mira, nosotros estamos aquí porque nos merecemos, pero a este no. O sea, él tuvo la capacidad de él decir, este no es como nosotros, este es diferente. Y Jesús le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que yo me imagino que el estado mental, el estado emocional del ladrón y de Mefiboset era muy similar, era muy parecido. Sentir que alguien se llama a sí mismo perro muerto, pues de verdad que uno le hace, como que yo digo, como que un rotito en el corazón, como el corazón te lo ponen como una pasita. Los que han estado en consejería, los que han podido estar en, ¿verdad? De alguna manera conversando con alguien, tratando de ayudar, ¿verdad? Porque nosotros los que trabajamos en esto, pues siempre tratamos de ayudar con nuestras palabras, porque de hecho estamos llamados a que todas nuestras palabras sean sazonadas. No podemos, alguien viene donde usted a llamarlo, a decirle, tengo un problema aquí y ya, pues es culpa tuya, ¿verdad? Tú con eso, loco. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Eso no se debe hacer. Así que ya por ahí yo puedo decir que al él llamarse de esa manera, pues definitivamente estaba demasiado herido. Pero así mismo se sentía el ladrón de la cruz. Pero bendito, el problema con Mefiboset es que aparte de todo, él se sentía miserable y solo. Él no se sentía merecedor de lo que estaba recibiendo. Yo no sé si usted ha tenido algún familiar o conocen de alguien que de momento tú le vas a dar un regalo. Tú le vas a dar un regalo y te dice, ay, no te preocupes, no me des ningún regalo. No, mira, esto, no, yo no lo quiero, cógelo para ti, no, yo no lo quiero, úsalo tú. ¿No les ha pasado? Y a veces tienden a ser personas que, mayorcitas, no siempre pasa, ¿verdad? Pero a veces ocurre. ¿Y qué pasa? Que tú dices de momento, a lo mejor esa persona no se siente digna de que recibir ese regalo. A lo mejor dice, ay, sabrá Dios si yo me muero mañana. Porque así es que hay algunas personas que me han dicho, ay, ¿para qué voy a recoger un regalo ahora a estas alturas de mi vida? Cuando realmente los regalos son en cualquier momento, ¿verdad? Él no se sentía merecedor. Y yo quiero que usted se sienta merecedor
merecedora de todo lo que Dios tiene para usted. Mire, hay regalos en el cielo, hay dones que usted puede pedirle al Señor, porque la palabra dice, ¿verdad?, que pidamos y que Él nos va a dar. Así que usted tiene que hacerlo de esa manera. Ahora bien, ese ladrón en la cruz pudo tener la salvación por él haber reconocido su condición. A lo mejor, si Mefiboset hubiera venido o medio jaquetón y le hubiera dicho a David, ¿sabes qué? Que estás, después de tantos años tú vienes a acordarte de mí, porque hay gente que le saca eso a uno. Después de tantos años tú vienes a acordarte de mí. Ahora. Oh, no. ¿Y ahí qué es lo que entra? El orgullo. El orgullo. Que tú no me saludaste el día de mi cumpleaños y tú me vienes a llamar a mí una semana más tarde. Dicen así. Que tú le diste un regalo a fulano y a mí no me diste ninguno. No se sienten merecedores. No se sienten merecedores y de cierta manera no se sienten dignos. Y cuando estamos hablando de las cosas del Señor, nosotros tenemos que dejar todo el ego, todo el orgullo, tenemos que dejar todas esas cosas atrás, porque es que si no, no nos vamos a sentir merecedores de la gracia, de la gracia de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo el capítulo el segundo libro de Samuel 9, del 9 al 11. Repito el 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Yo me imagino que mientras él decía esas palabras, él estaba con la cabeza abajo. Porque usted sabe que hay personas que cuando no quieren decir ciertas cosas como que dicen, pero ¿y quién soy yo para que tú vengas a hablarme de esta manera? Es como cuando usted está ante la presencia del Señor y usted tiene que bajar la cabeza. ¿Le ha pasado? ¿Verdad que sí? Pero en este caso era por vergüenza. Seguimos. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Bendito es el Señor. Entonces respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Varias lecturas que pude encontrar decían que cuando él estaba, y estos son más bien fuentes extrabíblicas, ¿no? Cuando decimos fuentes extrabíblicas nos estamos refiriendo a que es algo que no se encuentra en la palabra, pero sí en las investigaciones. O en la historia, libros de historia, es que dicen, ¿verdad?, que él era el último que se levantaba. El último que se levantaba de la mesa era él, porque él no quería que vieran que él era lisiado, que él tenía que moverse con asistencia. Yo me imagino, no sé si era quizás con unas muletas, no sé si era por alguna muleta o por algo. Y yo me puse a pensar y yo dije, hay muchos momentos en que la vida de Mefiboset, como la de ese ladrón, se parece a la de nosotros. Ya sea por nuestro pasado, las heridas, los desaciertos, lo negativos que nos hayan hecho. Cuando me refiero al pasado, me refiero, ¿verdad?, pues a las situaciones de dolor que hayamos tenido en el pasado. Las heridas, mire, como le dije ahorita, el que está herido hiere. El que tiene veneno
lo que destila es veneno. Por eso nosotros damos de lo que tenemos, y por eso es que la Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Los desaciertos, mire, no todos nacimos con un manual donde todo lo que vamos a hacer va a estar bien. Y es posible que muchos de nosotros en algún momento hayamos cometido algún desacierto, algún error en nuestras decisiones. Lo negativo que nos hayan hecho. Pues mire, quizás puede ser una paliza mal dada o algunas palabras que marquen, ¿verdad? Como hablábamos los otros días en el taller, las palabras que nos marcan, que nos dejan por dentro heridos, nos dejan por dentro con dolor, ¿ok? Los errores, mucha gente no se perdona los errores que ha cometido. Entonces, si no se los puede perdonar ellos, ¿cómo pueden esperar que venga Dios y los perdone? ¿Ok? Y las faltas que nos alejan de Dios. Las faltas que nos alejan de Dios son las que todos los días nosotros vamos y pensamos y las sobrepensamos y decimos, pero es que Dios, yo fui violada, por ejemplo. Yo fui violada. Yo no voy yo no puedo pensar que Dios me ame como yo estoy, porque no puede ser. O yo fui molestada cuando era pequeña porque yo me lo merecía, o porque no tuve una mamá que me protegiera, ¿ok? Con esto le estoy diciendo que muchas cosas pasan en la vida de una persona y solamente el que está en ese camino puede entender que lo grande que puede estar pasando una persona, que no lo dice, pero ya los que estamos en los caminos del Señor, estamos llamados a edificar, estamos llamados a restaurar, ¿verdad? Si es que la persona sí lo quiere, porque nosotros, ¿verdad? Tampoco le vamos a poner, vamos a obligar a nadie, ¿ok? Pero nada de forma involuntaria debe de darse. Pero Mefiboset vivía sin esperanza, cansado, adolorido. Mefiboset vivía una vida triste y se sentía como un perro muerto. Pero no solamente, y esto es algo que a mí me impresiona más del caso de Mefiboset, es que él no solamente obtiene el favor de Dios. Bendecidos. Amén. Vamos a empezar con que obtiene el favor de Dios. Y usted me dirá, bueno, el favor de Dios era bastante grande. Habían pasado muchos años. Él diría, ya de aquí no salgo. Ya de lo de bar, huérfano, de padre, de abuelo, era lisiado, no podía caminar bien, estaba marcado por la vida. Sin embargo, Dios lo trata como un hijo preferencial, como un hijo favorito. Quiero entender que Mefiboset no se ocultó detrás del mantel de la mesa. Yo quiero entender que una vez él entendió la valía, el valor que él tenía, que él dejó de esconderse detrás de ese mantel. ¿Por qué? Porque él dijo, espérate, Jesús vino David a darme vida con esto que me ha dicho. Yo no me lo esperaba, yo no podía creer que esto pudiese ser verdad, pero pasó de verdad. Pasó de manera real. Y es por eso que contrasta tanto con que se compara tanto con la historia del ladrón. David hizo misericordia a una persona a quien que esa persona no pensaba que pudiese ser digno de misericordia. Y el ladrón en la cruz, pues ya estaba a punto de morirse. O es que se le iba a cambiar por lo que él dijo, pero su alma iba a tener que salvación.
su alma iba a tener salvación. Por eso es que con las palabras que él dice, Jesús le dice, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Así que esto nos muestra que pueden pasar años. Quizás usted me diga, Yadi, pero es que desde pequeña o desde pequeño yo no recibo ningún tipo de favor de parte de mi familia. He sido tratada como lo más malo. He sido tratada como una sirvienta en mi casa. Mi mamá no me protegió. Mi papá estaba ausente. Usted me puede decir toda la lista de cosas que usted me pueda decir. Pero si Mefiboset, aún sintiéndose como un perro, él pudo acoger las bendiciones del Señor y él decir, qué bueno. Porque yo creo que Mefiboset cambia su vida totalmente. Mefiboset cambia porque Mefiboset dice, yo tengo un valor ahora. Yo tengo un valor. Yo tengo una forma de yo ahora de decir, wow, yo voy a estar sentado a la mesa del rey. Yo voy a tener una dignidad. Yo voy a estar allí sentado y mientras toda la gente está en diferentes cosas o son sirvientes, yo voy a estar en la mesa del rey porque el rey me mandó a llamar. El rey me mandó a llamar. Y yo no sé si en esta mañana habrá alguien que haya llegado sin esperanzas, cansado y con dolor. Yo no sé si hay alguien aquí que quisiera ser llamado por el rey. Alguien que quiere el favor de Dios. Si habrá alguien que acepte sentarse a la mesa del Señor. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque detrás de cada una de las historias, ¿verdad?, que leemos en la palabra, que vemos en la Biblia, hay una comparación en nuestras vidas. Hay algo con lo que nos podemos relacionar. Quizás todos nosotros podemos caminar bien. Quizás todos nosotros podemos caminar bien. Pero quizás nuestro impedimento, quizás nuestro impedimento no esté en nuestros pies. Y si el impedimento lo tenemos en el corazón, pero no lo queremos abrir. Y si el impedimento lo tenemos en las emociones porque no queremos que nos toquen el punto neurálgico que nos causa dolor. Porque eso de niña me dio dolor y yo no quiero que me toquen la cuestión de mi mamá, de mi papá, o de mi tío, de mi abuelita. O sea, yo quiero que usted haga un viaje interno. Que usted mire, a ver, si es que hay alguien aquí que en esta mañana se haga un llamado al altar y pueda ver si su impedimento, en vez de estar lisiado de los pies, tiene un corazón herido, o no se siente digna, no se siente digno. Amén. Y que nosotros podamos entender que el favor de Dios no depende de lo que nosotros hagamos. ¿Depende de lo que nosotros hagamos? Esto es gracia inmerecida. Amén. La gracia inmerecida de parte del Señor. Como David le cambió la vida a Mefiboset, así Jesús quiere cambiar nuestras vidas. David le cambió la vida completamente a Mefiboset. O sea, eso era como de vivir en un caserito, ¿verdad? O en una casita pobrecita. Y de momento llegar a una casa en Montelledra, que está la casa bien bella, bien fabulosa, ¿verdad? Por ahí. Eso era como salir de un estatus social a otro de una manera abrupta. Y hay veces que nosotros no vemos que
Dios nos quiere dar algo mejor. Pero es que queremos seguir en lo que estamos, en el Lodebar. Dios quiere sacarte del Lodebar. Amén. Dios quiere sacarte de ahí. Y de la misma manera en que David sacó a Mefiboset y lo puso en la mesa y le dio todas las propiedades y lo puso a comer en la mesa del rey, así mismo Jesús quiere hacer con nuestras vidas. Quiere tener misericordia, quiere darnos de Él lo máximo. No importa todas las heridas, los desaciertos, los malos errores, lo esto, lo otro, lo que usted haya pasado. Porque Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. El enemigo es el único que vino a matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Y yo, que en un momento dado Jesús me dijo, y yo lo he hablado aquí en otros momentos, que yo estaba muerta espiritual, no que estaba en coma. Él me dijo a mí, no es que tú estés en coma, es que tú estabas muerta espiritualmente. O sea, ¿qué significa eso? Que yo estaba ya a nivel de CPR, de resucitación. En esa era que yo estaba. Y sin embargo Jesús lo hizo conmigo. Si Jesús lo hizo conmigo, ¿por qué yo voy a dudar de que lo vaya a hacer con otra vida? Y a lo mejor aquí hay vidas que lo que necesitan es resucitación, nada más. O hay otros que necesitan un empuje. Hay otros que necesitan solamente pasar para que Jesús les llene sus vidas. Para que Jesús con su gracia nos pavimente, ¿verdad? Nos pase la mano en nuestra vasija. Porque no importa lo que estemos pasando, no importa lo solo que estemos, nosotros somos merecedores de la gracia de Dios. Es por eso, en este primer llamado, siempre se hace un llamado a salvación. Aquellas vidas que no hayan conocido a Jesucristo como su Salvador, que se encuentren aquí, pueden pasar aquí al frente, si así lo siente usted, porque a nadie se lo obliga. Si usted necesita un minuto de oración, pase. No se siente. Si usted necesita un minuto de oración, pase. Bendito eres, Dios amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, gracias.